¿Qué hace que hoy, año 2024, estemos hablando de una filosofía que ni siquiera es religiosa y que fue creada hace más de 2000 años? El estoicismo se creó en el 300 a.C. y hoy, 2024, estamos hablando y tratando de implementar esa filosofía para nuestro día a día. ¿Qué es lo que hace que se mantenga vigente? Y no solo que se mantuvo vigente durante todo este tiempo, sino que ahora, estos últimos años, te diría entre 2010 y 2020, ha tenido un resurgimiento mundial muy importante. ¿Por qué se da eso? Bueno, justamente porque el estoicismo, que es la filosofía de la que estamos hablando, es una filosofía muy práctica y que lo que pregona es justamente que no tenemos que preocuparnos tanto por cuestiones que están fuera de nuestro alcance, que no podemos generar un cambio, entre otras cosas, que ya lo vamos a ver en este videito justamente. ¿Cuáles son las cuestiones actuales que hizo que este estoicismo o esta filosofía haya resurgido un poquito estos últimos años? Uno es el tema del consumismo. Vivimos en un mundo capitalista en su mayoría y que está basado en el consumismo y por ende las publicidades constantes desde millones de ángulos. Tenemos las redes sociales, tenemos en la televisión, en la vía pública, en muchísimos lados vamos teniendo publicidades todo el tiempo. Entonces nuestro cerebro cada vez más difícil discernir cuáles son realmente necesidades y cuáles son necesidades impuestas por este consumismo. Por otro lado, el tema del internet hace que tengamos noticias constantes 24/7 de todo el mundo y esas noticias lamentablemente siempre son las malas porque son las que venden. Entonces permanentemente nos estamos enterando de que en Fiji hay una erupción de un volcán y murieron 100 personas y en Australia una araña picó a un nene y lo mató y en África hay un asesinato en masa y murieron 20 personas y son todas cuestiones que nuestro cerebro no identifica, que está muy fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso, ni siquiera hay gente conocida ahí. Entonces no es necesario vivir preocupado y con ese estrés crónico por todo este tipo de noticias. Y después está el tema de las redes sociales. Las redes sociales por el hecho de que nos vamos a comparar permanentemente con lo que vemos en las otras vidas. Y ni siquiera es la otra vida, es lo que nos quieren mostrar de las otras vidas. Todo el tiempo estamos insatisfechos porque queremos el auto que vemos que el otro se compró, porque queremos la casa que el otro se compró, porque queremos el novio o la novia que el otro tiene, queremos el cuerpo que el otro o la otra tiene. Entonces permanentemente estamos luchando contra nuestras realidades, comparándonos con una realidad que no es la verdadera, es simplemente lo que el otro quiere mostrar en las redes sociales. Entonces esas cuestiones, la comparación, las noticias permanentes, súmenle ahora el tema de las noticias falsas y el tema del consumismo, hace que este tipo de filosofía que trata de abstraernos un poco de la realidad que nos va tirando toda esta información sean muy necesarios. Y por eso es que el estoicismo ahora en estos últimos años ha resurgido mucho. Vamos a hacer primero un poquito de historia para saber de dónde nació, muy resumida para no extendernos mucho. Después cuáles son los principios que rigen esta filosofía y después al final una pequeña reflexión de cómo podemos hacer para implementarlo en nuestras vidas. Y siempre tratando de hacer un paralelismo de lo que se habló en el 30 después de Cristo, hacer un paralelismo a cómo lo podemos aplicar hoy en día. Bien, vamos directamente a la historia para que sepan cómo nació el tema del estoicismo. Ya les dije 300 a.C., en el año 300 a.C., o sea, hace más de 2000 años que se creó esta filosofía. El creador se llamaba Zenón de Sitio. Sitio era una parte de Chipre, de lo que hoy es Chipre, de la isla de Chipre. Zenón de Sitio era un mercader, un comerciante en ese momento que trasladaba mercadería de un lado para el otro y en una apuesta grande trata de llevar prácticamente toda la mercadería que tenía de un punto a otro. Tiene un naufragio, se rompe el barco y pierde toda la mercadería, pero literalmente toda la mercadería que él tenía. Por tanto llega a Grecia, a Atenas, y empieza a leer sobre filosofía. Estaba muy afligido, empieza a leer sobre filosofía, empieza a leer sobre la filosofía cínica, le empieza a gustar, pero había algunos puntos que no le gustaba y termina fundando el estoicismo. Estoicismo se llama por una cuestión de que el lugar donde él enseñaba, donde él impartía las enseñanzas, se llamaba Stoa Poikile, que son esas columnatas típicas de Grecia, que vemos todas las columnas. Bueno, eso estaba puesto en un mercado, era en un lugar público, y él iba ahí e impartía sus enseñanzas, y ahí nace el estoicismo. Sin embargo, no es hasta 300 años más tarde, en el año 4 más o menos, después de Cristo, una serie de 3 filósofos
muy famosos empiezan a hacer que eso se divulgue muchísimo más. Ya ahí estamos en el Imperio Romano. El Imperio Romano había robado un montón de escritos y enseñanzas de los griegos, y fue Séneca, que fue un filósofo español de la ciudad de Córdoba, quien empieza a leer todo esto sobre la filosofía estoica, le gusta y empieza a impartirlo él. Séneca tenía mucha llegada porque primero era muy rico, era una persona muy conocida, llegó a ser consejero de Nerón, que era el emperador de ese momento del Imperio Romano, entonces tenía mucha llegada política y empezó a difundir muchísimo todo esto del estoicismo. Empezó a practicar también en su vida el tema de la filosofía estoica. Si bien él muere en el 65 después de Cristo, unos años antes había nacido el segundo filósofo, que era Epicteto. Nuestro amigo Epicteto, a diferencia de Séneca, no solo que era pobre, sino que era esclavo. La mayoría de su vida vivió como esclavo de un funcionario de ahí del Imperio Romano, y él ya como esclavo tenía una mente brillante y permanentemente estaba leyendo sobre el estoicismo, que obviamente ya existía, pero empezó a leer mucho. Cuando finalmente lo liberan, él va y estudia ya formalmente la filosofía estoica y empieza a impartirla. Él tenía muy buen humor, muy buen sentido del humor me refiero, así que lo impartía de una forma bastante amena, y eso hizo que se difundiera todavía más el estoicismo. Y unos años antes de la muerte de Epicteto, en el 121 precisamente, nace Marco Aurelio. Marco Aurelio nace de una familia noble, ya es diferente porque ya sí tenía plata, estaba muy bien acomodado. De chiquito se notaba que también tenía una mente brillante, empieza a leer mucho sobre filosofía, incluso lo mandan a los mejores maestros de esa época, filósofos, y en el 161 se transforma en el emperador de Roma. Y no solo que se transforma en emperador de Roma, sino que termina siendo uno de los grandes emperadores del Imperio Romano. ¿Eso por qué? Porque en realidad fue muy querido por todo el Imperio Romano, porque él estuvo 19 años al mando, hasta que murió en el 180. Además de tener que dirigir guerras y además de que hizo crecer mucho el Imperio Romano, él también apoyó mucho a los más vulnerables y sacó un montón de leyes que hizo que los más pobres tuviesen un montón de oportunidades. Hasta ahí vamos con la historia, no vamos a ahondar más, porque la verdad que la historia la di como para que más o menos sepan de dónde nace el estoicismo, quién fue quien lo hizo famoso en esos primeros años después de Cristo. Incluso hay dos escritos interesantes de estos tres filósofos. Uno es de Séneca, que se llama Cartas a Lucilio. Es un libro muy interesante que justamente él le escribe en sus últimos 3 años de vida a Lucilio, que era procurador del Imperio Romano en Sicilia, y esas cartas es como un ida y vuelta de che, tengo este problema, y él le responde en cómo resolverlo desde una perspectiva estoica. Por cómo está escrito, medio como que él sabía que en algún momento esto se iba a publicar, pero bueno, esas cartas a Lucilio se terminan publicando y hasta el día de hoy se pueden conseguir como un libro que se llama justamente Cartas a Lucilio, y los recomiendo, sinceramente está muy bueno el libro, es muy sencillo de leer y está bueno para adentrarse en esto del estoicismo. Y el otro escrito que viene de estos grandes filósofos es Meditaciones de Marco Aurelio. Ese libro es más como un diario que él escribía todas las noches y iba dejando pensamientos que tenía de la manera estoica que tenía de actuar en su día a día, y no es que no se lo recomiendo, pero es mucho más difícil de leer porque no sigue una línea, no es un libro que empieza y termina y contó una historia, sino que es como si leyera un diario. Entonces todos los días escribía cosas que no tenían nada que ver probablemente con el día anterior, y por ahí medio como que es difícil de leerlo, es difícil de entrelazarlo. Está interesante, pero no es un libro que yo diga, che, léanse ese para entender la filosofía estoica. Ahora sí, que ya vimos la historia, vamos al tema de los principios. Imaginémonos que del año 180 después de Cristo, de que muere Marco Aurelio, hasta el 2024 que estamos grabando este video, pasaron un montón de gente, pasó un montón de filósofos que hicieron que esta filosofía permanezca vigente, y como ya le dije, del año 2010-2015 ha tenido un resurgimiento muy importante gracias a las redes sociales, gracias a podcasts como este que hablan sobre esta filosofía, gracias también a que se han reeditado estos libros que yo les comentaba, y también se han escrito otro interesante que al final te voy a dejar 2 libros que yo te recomiendo si quieres empezar a leer sobre esto del estoicismo. Bueno, el primer principio es el control de las emociones. Es muy importante que puedan controlar las emociones que van a resurgirles por cuestiones que les van a pasar. Lo que nos pasa, lo que nos sucede, las circunstancias que van a tener, no las podemos manejar.
pero cómo nos sentimos nosotros con las cosas que nos pasan, eso sí lo podemos manejar. Es un poquito lo que nos dice el primer principio del estoicismo. Entonces, por ejemplo, si de repente estamos en un atasco en el tráfico y la primera reacción que queremos tener es la de insultar y la de ponernos nerviosos y empezar a gritar, bueno, ser consciente en ese momento de esa situación y tratar de calmarnos y hacer algo productivo, o por lo menos ponerse a reflexionar, aprovechar ese tiempo, porque si ponemos a insultar, ponemos a gritar en ese momento, no solo que el atasco va a seguir y no vamos a poder salir de ahí, sino que nos va a hacer muy mal a nuestra salud. Entonces tratar de calmarnos y ser conscientes, porque ahí en el atasco del tráfico probablemente estemos solos. Si hay alguien, podemos llegar a afectar con quien estemos. Pero si por ejemplo es en una discusión con tu pareja o es en una discusión en el trabajo, podemos llegar a hacer mal a una persona que después nos vamos a arrepentir de esa decisión que tomamos en ese momento. El segundo principio es la aceptación de lo que no podemos cambiar. Hay situaciones que están mucho más allá de nuestros alcances. Ya dimos el ejemplo de las noticias, cuando veíamos noticias del volcán de erupción en Fiji o de la araña que le picó a un chiquito en Australia. Hay cuestiones que no podemos hacer nada. Entonces ser demasiado empático con esas personas también nos puede jugar en contra, porque vamos a vivir con ese estrés crónico permanente que va a hacer que nos haga muy mal a largo plazo. Otro ejemplo muy claro de esto es el cambio climático. Nosotros no podemos hacer nada contra el cambio climático en gran escala, pero sí podemos hacer mucho sobre nuestras acciones que contribuyan positivamente a la causa, reciclando, tomando un transporte público. Entonces ese tipo de cosas sí lo podemos manejar, el cambio climático no lo podemos manejar. Entonces preocuparnos excesivamente por el cambio climático no va a ser bueno. Ahora, ocuparnos por las cuestiones que nosotros sí podemos hacerlas, ahí sí podemos generar un cambio. Lo mismo pasa, por ejemplo, por la inflación de un país. Un país como Argentina, como Venezuela, que tienen inflación altísima. Es cierto que seas economista muy grosso o estés en la política, no vas a poder hacer nada para cambiar eso. Pero sí podés hacer, capacitarte, aprender sobre inversiones, ver cómo poder hacer para que la inflación no impacte tanto en tu economía y en la de tu familia. Entonces, de esa forma no te preocupas excesivamente por una cuestión que no la vas a poder cambiar, y si te ocupas para que no afecte tanto a tu entorno. Después, en el momento del voto, vos verás si seguís por el mismo camino o no. Es a lo sumo todo lo que vas a poder hacer para cambiar con la inflación, pero el resto son más pequeñas acciones del día a día que vas a ver que realmente va a generar un cambio. Entonces, aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro alcance de influencia va a ser muy positivo para no vivir preocupado también por cuestiones que no vamos a poder hacer nada. Y el tercer punto es probablemente uno de los puntos más importantes del estoicismo, que es la búsqueda de virtud. Ya aprendimos a controlar nuestras emociones, ya aprendimos a que hay cosas que no podemos cambiar y que están fuera de nuestro alcance. Bueno, ahora es momento de actuar con virtud. ¿Qué quiere decir actuar con virtud? Se basa en 4 valores: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La sabiduría, lo que se refiere es que justamente actuemos pensando y de manera ética. Pensando, obviamente, para que todo eso de controlar las emociones, de la aceptación de las cuestiones que están fuera de nuestros alcances, todo eso son cuestiones razonables, que lo tenemos que pensar y saber, che, esta emoción es buena, no es buena, está en la intensidad que necesito, no, esta situación está fuera de mi alcance, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, o sí, bueno, listo. Entonces esas cuestiones hay que pensarlas, y a su vez hay que hacerlo de una forma ética para no afectar a nadie en la sociedad, o sea, para no afectar a nadie en nuestros alrededores. Eso es actuar con sabiduría. Después tenemos actuar con justicia, también para que se refiere a actuar de una forma noble y ética, equitativa al resto de los individuos de la sociedad. Actuar con coraje se refiere a no dejarte influir o ceder frente a lo que te da miedo. Muchas veces lo que nos da miedo, la mayoría de las veces, todo lo que nos da miedo son cosas limitantes que tenemos nosotros en la cabeza, y si cedemos frente a eso, no vamos a avanzar, no vamos a poder hacer un montón de cosas que a la larga pueden ser que sean muy buenas. Entonces la única forma es actuar con coraje. Obviamente, con cierto cuidado, con la sabiduría que habíamos hablado antes. O sea, si estamos frente a un precipicio y nos da miedo saltar, y ese miedo nos está diciendo, che, si salta te va a morir, ¿me entiendes? O sea, evidentemente hay que ver bien si ese miedo está bien fundado o es un miedo que simplemente existe en nuestras cabezas. Y por último, la templanza
o también se le llama autocontrol, es justamente evitar los excesos, los deseos que tenemos, controlarlos, o sea, evitar los extremos para no tener ningún problema con eso, tener cierto equilibrio en los deseos que podamos llegar a tener. Si te tuviese que contar cuál es el valor que más me identifica a mí de estos 4 valores, yo creo que es la templanza, el tema del autocontrol, de los deseos, de buscar un equilibrio. De hecho, el canal que están viendo se llama Éxito Equilibrado, justamente por eso, de tratar de no irnos, por ejemplo, por el dinero, por los negocios y olvidarse todo el resto. Entonces, de tratar de equiparar y equilibrar un poquito las cuestiones de nuestras vidas. Si querés, coméntame ahí en los comentarios cuál es el valor que más te identifica a vos o el que más te gustaría que resalte y te identifique como persona. Antes de pasar al siguiente principio, déjame que te cuente un ejemplo de vida 100% estoica, que es la de Nelson Mandela. Fue un líder sudafricano que tenía bien arraigados los 4 valores: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Él nació en un país donde el apartheid, que era contra la raza negra, oprimía y segregaba, y Mandela se convirtió en un símbolo por la igualdad y la justicia. Pasó 27 años en prisión y demostró la sabiduría no solo en su coraje y resiliencia para soportarlo, sino en su manera de perdonar y de liderar una vez que fue liberado. Su coraje no fue solo físico ante la adversidad, sino moral al elegir el camino de la paz por sobre la venganza. Y por último, él demostró una templanza extraordinaria al mantenerse enfocado. Estaba equilibrado y evitando los extremos, a pesar de que lo vivían provocando y de las adversidades que tenía. Su vida nos enseña que más allá de nuestras circunstancias, sea estas buenas o malas, la decisión de vivir con virtud es nuestra. También les dejo una hermosa cita de Mandela que dice: no juzgo a las personas por sus éxitos, sino por cómo se recuperan cuando caen. Me parece bastante interesante. Pasemos al punto 4, son 5, así que quedan 2 únicamente. El principio número 4 es ser indiferente hacia los externos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el estoicismo existen los externos y los internos. Un poquito de lo que hablábamos antes de qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Eso identifica qué es un interno de un externo. Para que se hagan una idea, lo vamos a ver con un ejemplo directamente. La salud es un externo, porque si bien hay cuestiones que yo puedo hacer, como por ejemplo ir al gimnasio o comer saludable, tener salud y no enfermarme está fuera de mi alcance. O sea, yo puedo hacer lo posible para que las probabilidades sean las mínimas posibles de enfermarme, pero después, enfermarme o no, está fuera de mi alcance. Pasa algo parecido con la riqueza. Yo puedo capacitarme, puedo aprender a invertir, puedo aprender habilidades, pero después ser rico o no ser rico está fuera de influencia total, porque depende de un montón de otras variables, no solamente de lo que yo haga. Lo que te dice el estoicismo es: la felicidad esté basada en las cuestiones que vos podés cambiar. Sé feliz si vos podés tomar la decisión de ir al gimnasio, de comer mejor, de capacitarte, de aprender a invertir, todas estas cuestiones. Pero que la felicidad no dependa de si sos saludable o no sos saludable, o de si sos rico o no sos rico, porque lamentablemente eso está fuera de tu alcance. Entonces vos tratás de hacer todas las cuestiones para poder tener esos externos, que sería buenísimo que lo puedas tener, pero si no lo tenés, que no te quite la felicidad. Probablemente no lo tenés ahora y lo vas a tener en un futuro. Probablemente estás camino hacia ese externo, pero que la felicidad no dependa de eso. Si no vas a vivir mucho tiempo insatisfecho sin poder hacer nada al respecto. Es un punto muy importante y por lo menos a mí personalmente, cuando lo estudié y cuando lo aprendí y lo entendí, me cambió muchísimo la forma de pensar. Yo sinceramente no pensaba de esa forma. No sé si a vos te pasó lo mismo, si te pasó o no, déjamelo en el comentario, porque está bueno ir conociendo cómo les impacta a ustedes las cuestiones de la filosofía. Y el último punto es un poquito la unión, el pegamento de los 4 puntos anteriores, que en realidad es la reflexión personal. Hacer una reflexión diaria de cómo estamos enfrentando las situaciones de nuestra vida para ver si estamos teniendo un enfoque estoico o no. A ver si estamos respetando esta filosofía y estamos creciendo como personas. Hay herramientas como la meditación, el mindfulness, que ahora está muy de moda. El mindfulness en realidad es vivir el presente. O sea, por ejemplo, concentrarnos en la respiración y sentir cómo la respiración entra y sale, entra y sale. Eso hace que nuestro cerebro aprende a enfocarse en algo específico, y eso hace que no perdamos tanto el enfoque en las tareas que después queremos realizar en el día a día. Por lo tanto, eso va a generar que seamos más conscientes de las actitudes que estamos teniendo, de las acciones que estamos tomando frente a las situaciones que nos están viniendo a nosotros. La meditación, por supuesto, y también la otra herramienta es escribir un diario todos los días y tratar de reflexionar cuáles son los desafíos que tuvimos ese día, cómo los enfrentamos, a ver si lo enfrentamos
de una forma virtuosa, con sabiduría, o si lo enfrentamos de una manera más instintiva, sin pensarlo tanto, para poder mejorar al otro día. Si quieren, los invito a que pausen el video 2 minutitos, no más que eso, y piensen algún desafío que hayan tenido en estos días, ahora el último, justo antes de haber escuchado este video, y pensar cómo actuaron. Si pensaron en ese momento cómo actuar y tuvieron alguno de estos valores presentes a la hora de actuar, o si no. Si creen que actuaron totalmente instintivo y que podían haber mejorado muchísimos resultados si actuaban de otra manera. Y si me lo querés contar en los comentarios, yo feliz, porque me encanta conocer ese tipo de cosas de las otras personas. Ya vimos los 5 principios del estoicismo, los vamos a repetir para que te queden bien grabados. Primero, controlar las emociones. Después, aceptar lo que no está bajo nuestro control. Después, vivir con virtud, que ese se derivaba en los 4 valores de sabiduría, justicia, coraje y templanza. Después vimos el tema de ser indiferente hacia los externos y por último vimos la de la reflexión personal. Yo te invito a que empieces a aplicar todos estos conceptos de a poquito. No es una cuestión de que tenés que aprendértelo de memoria o hay que estudiarlo como si fuera un manual, sino que empezar a leer de a poquito. Te dije que te iba a recomendar 2 libros. Uno es el que ya te había dicho, el de Cartas a Lucilio. Me gusta mucho ese de Séneca, aparte de uno de los cuasi creadores del estoicismo, o por lo menos está muchísimo más cercano a la fundación que nosotros. Y el otro es Invicto, de Marcos Vázquez, que de hecho lo tengo acá, mira. Este es Invicto de Marcos Vázquez. Yo siempre muestro los libros, no tengo nada que ver, no es que me estén pagando una comisión para venderlo, es simplemente para que vean cómo es la tapa, pero realmente se lo recomiendo mucho para empezar porque es contemporáneo. Marcos Vázquez es de España, habla mucho sobre salud, la verdad que es impecable, y en este libro hace todo como una introducción hacia el estoicismo. A mí me encantó y de hecho fue la introducción mía hacia el estoicismo, así que se lo recomiendo realmente. Queda que le haga la reflexión final, una reflexión que quiero leerla porque la escribí pensando mucho en cómo podía llegar a generarles a ustedes una forma de pensar que le puede llegar a sumar. Antes de leer la reflexión, le voy a pedir un solo acto estoico, que es darme un clic en el me gusta y en suscribirse, que a mí me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos, para ayudarlos a ustedes a mejorar su mentalidad, su propósito, sus negocios o su salud. Bien, vamos con la reflexión final. Quería que imaginen por un momento cómo sería nuestra vida si aplicáramos estos principios estoicos cada día. Un mundo donde nuestras emociones no nos controlan, sino que nosotros las manejamos con sabiduría y templanza. Una realidad donde aceptamos con serenidad lo que no podemos cambiar, pero actuamos con coraje y determinación sobre lo que sí está en nuestras manos. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos, luchas personales, pero dentro de nosotros reside una fuerza inquebrantable, una capacidad de serenidad y claridad mental que el estoicismo busca despertar. Al adoptar estos principios, no solo mejoramos nuestras vidas, sino que también contribuimos a un mundo más equilibrado, justo y compasivo. Así que te invito no solo a leer sobre estoicismo o a escuchar sobre ello, sino a vivirlo. Empieza pequeño, quizás controlando una reacción impulsiva, practicando la gratitud diaria o simplemente reflexionando sobre tus acciones al final del día. Verás que paso a paso estos principios estoicos no solo te ayudarán a navegar por la vida con mayor facilidad, sino que también te llevarán hacia la versión más fuerte y sabia de ti mismo. No te dejes engañar por el pensamiento de que Mandela era un ser superior, un ser divino. Mandela tuvo 27 años encerrado, pensando, leyendo, meditando, para finalmente terminar siendo el ser que fue. Empieza hoy, si es que ya no lo hiciste, y recuerda, el cambio comienza en nuestro interior y se expande hacia afuera, tocando la vida de quienes nos rodea. Emprendamos juntos este viaje hacia una vida más estoica, llena de propósito y serenidad. Nos vemos en el próximo capítulo.